Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga en este día martes ya 9 de marzo y vamos a seguir con el estudio de Mateo en el capítulo 21, frutos y el reino de Dios. Versículo 33 de la palabra dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran el fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, lo matemos y nos apoderemos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere ella le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque a este lo tenían por profeta. La meditación de hoy. La parábola del hombre que plantó una viña describe muy bien la historia de la salvación humana. Un hombre planta una viña y la arrienda a unos labradores. Cuando llega la cosecha, manda a sus siervos a recoger la parte que le corresponde, pero estos son apedreados y asesinados por los labradores. Entonces el hombre envió a su hijo, pero los labradores también le quitan la vida con el fin de quedarse con la viña. Esta parábola describe la manera como Israel reaccionó ante Dios. Si bien él envió profetas para anunciar su voluntad, el pueblo no lo oyó. Envió más profetas, pero los persiguieron y mataron. Cuando envió a Jesús, su hijo, también muere en sus manos. Esta parábola describe muy bien al hombre pecador que se resiste a Dios y rechaza su salvación. Pregunta: ¿por qué los labradores mataron a los siervos y al hijo del dueño de la viña? Porque no querían nada con el dueño de la viña. ¿Alguna vez he tratado de saciar mi codicia olvidándome de las misericordias de Dios? Bueno, a lo mejor y no nos hemos dado cuenta, pero tenemos que pedirle perdón a Dios. A cualquiera que no cumple bien con sus responsabilidades, le son quitados sus privilegios. Cuando Jesús pregunta qué debía hacer el Señor de la viña con los hombres malvados, los líderes religiosos responden que debía destruirlos sin misericordia y luego arrendar su viña a otros. Enseguida señala Jesús: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmos capítulo 118, versos 22 y 23. La piedra se refiere a Jesús. Si bien los líderes religiosos persiguieron y crucificaron a Jesús, el Mesías estableció el reino de Dios. Sin embargo, esto también significó que ellos perdieran las responsabilidades y los privilegios que Dios les había concedido para dárselos a la iglesia y a los santos en Cristo. El reino de Dios fue entregado en manos de un pueblo fructífero que cumple su voluntad. Pregunta: ¿quién puede heredar el reino de Dios? Todos aquellos que reconocen y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuáles son los frutos que Dios desea ver en mi vida? Pues la Biblia dice: frutos dignos de arrepentimiento. La oración. Dios mío, oro para que la advertencia de Jesús contra los líderes religiosos pueda resonar en los líderes de mi iglesia y en mi vida, para que podamos despertar en el Espíritu. Me arrepiento sinceramente de mis faltas, deseo andar conforme a tu voluntad para dar frutos. No quites de mí el llamado que me has encomendado. El ensayo de hoy se titula: Dios se hizo responsable.
La cruz en la que murió Jesús demostró cómo este mundo que está lleno de pecado rechaza el evangelio del reino de Dios y a su Hijo. En su crucifixión quedó expuesto el verdadero amor del Hijo hacia nosotros, pues en vez de esquivar la espada que levantaron en su contra para lastimarlo, la aceptó aún con más amor. De las obras pictóricas que representan la muerte de Cristo, me encanta en la que se ilustra a Dios sosteniéndole las manos ya clavadas en el madero, porque demuestra que el Padre no abandonó a su Hijo, sino que fue crucificado junto con él. Dios es amor y puede perdonar el pecado. Los padres no preguntan cada detalle sobre la responsabilidad de su hijo cuando lo perdonan. El problema es el sufrimiento y la muerte que el pecado trajo al mundo. El Padre no entregó al Hijo a la cruz para responsabilizarlo por los pecados del mundo, sino para hacerse cargo él mismo, como la Trinidad, de todo el sufrimiento y la muerte que ha provocado nuestra maldad. De este modo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hicieron responsables de las consecuencias de la maldad sin preguntar nada. ¡Wow! Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús, y nosotros lo creemos y lo confesamos con nuestros labios y lo creemos en nuestro corazón. Ahora permite que los que no te conocen, Señor, también hagan lo mismo, porque tu palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos mañana, cuídense mucho.